Continuamos con la serie El Evangelio de Marcos o Evangelio según San Marcos. Y quiero resaltar esta porción del capítulo 1 de Marcos, versículos del 9 hasta el 15, donde hablaremos sobre Jesús vino a servir, no vino a compartir. Dice los versículos: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Entonces aquí resaltamos cuando dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino. Y en el 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino. Allá fue a Nazaret y aquí fue a Galilea. Nazaret es de Galilea. Y podemos observar que Él vino a compartir, vino a servir, usando su palabra. Entonces, por eso resaltamos también dentro de Marcos capítulo 10, en el versículo 45, que dice: porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús vino, a eso vino, a servir. Estamos estudiando la crónica de Marcos acerca de lo que sucedió cuando vino Jesús. Esas dos palabras sencillas, Jesús vino, son siempre una fórmula para que se produzca un cambio dramático, un cambio sumamente radical. Qué maravilloso es escuchar a un hombre contar lo que le había sucedido en su vida, los cambios que se habían producido en su hogar y en su familia desde que Jesús entró en su corazón. En nuestro último estudio, echamos un vistazo al principio del Evangelio de Jesucristo, tal y como nos lo relata Marcos. El ministerio de Juan el Bautista, ese extraño y al mismo tiempo maravilloso ministerio que se centraba en la necesidad del arrepentimiento. En el arrepentimiento como el lugar en el que Dios se encuentra con cada persona. El arrepentimiento es siempre el punto de partida en la relación con Dios. Un cambio de mente, una manera diferente de pensar acerca de uno mismo, acerca de cómo somos y cómo nos comportamos. Así como nos comportamos, podemos analizar las evidencias de que efectivamente hubo cambios. Entonces, el reconocimiento de la culpa y de nuestra necesidad ante Dios son todos aspectos del arrepentimiento. Y ahí es donde siempre se encuentra Dios con la persona. En el versículo 9 empieza el relato del bautismo y la tentación de Jesús. Marcos nos dice que Jesús vino, fue bautizado y fue tentado. Esto indica algo sobre la preparación de su ministerio. Eran necesarias dos cosas antes de que comenzase. Era necesario que fuera bautizado y que se sometiese a la tentación. Después de eso se nos dice en el versículo 14 que fue a Galilea y llegó predicando, y en esa sola palabra queda constancia del contenido de la actividad que marcó toda la carrera de Jesús. Vino a predicar, vino a servir, compartiendo el Evangelio. Estuvo predicando y ese será el principio general de nuestro estudio.
Echemos un vistazo a los dos actos de preparación de los que nos habla Marcos y que Jesús consideró necesarios para empezar su ministerio. Como dice aquí claramente, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Los 4 evangelios han dejado constancia del bautismo de Jesús. Por lo tanto, es evidente que fue un acontecimiento de gran importancia en la vida de nuestro Señor, a pesar de lo cual hay algo extraño en ese bautismo. Como vimos la última vez, se había producido un gran despertamiento espiritual en Israel, y eran literalmente miles las personas que, abandonando sus hogares, sus trabajos, sus familias, y salían de las ciudades para ir al desierto con el fin de escuchar a aquel hombre extraño y al mismo tiempo extraordinario, Juan el Bautista. Este hombre, ese profeta vigoroso, el último conforme al orden antiguo, elemental, incluso rudimentario, era, a pesar de ello, un hombre que decía cosas que llegaban al fondo del alma de las gentes y cuyas palabras hablaban acerca de sus necesidades. Salían de sus ciudades porque sentían el tormento de su culpa, su insuficiencia y su falta de sentido de la aceptación ante Dios. Juan les estaba ofreciendo una salida y ellos respondieron en gran número. Juan bautizaba a todos los que se arrepentían, a los que reconocían su culpabilidad y buscaban el perdón de sus pecados. Como ya hemos visto, en eso consistía el énfasis del ministerio de Juan, que solo realizaba el bautismo como un símbolo de la limpieza de Dios, en el caso de aquellos que verdaderamente reconocían su necesidad ante Dios, confesando sus pecados, y eran miles los que lo hacían. Entonces, el bautismo, que no salva, pero identifica, lo que hacía era mostrar públicamente una dramatización externa, pública, de lo que había sucedido en su interior, que el Señor había tocado sus corazones y los llevó al arrepentimiento de sus pecados. Pero cuando Jesús salió de Galilea para ser bautizado por Juan, éste protestó. Mateo nos dice que cuando Jesús fue a él, Juan le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esa es una afirmación extraordinaria, especialmente si se tiene en cuenta que en aquel entonces Juan aún no sabía que Jesús era el Mesías. Es más, el Evangelio de Juan nos dice que Juan el Bautista solo lo supo cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús y permaneció sobre él, porque esa era la señal que Dios le había dado. Ahora quiero aclarar, no era una paloma, sino algo semejante a una paloma. Fue entonces cuando supo que aquel era el que había de venir, es decir, aquel al que él había estado anunciando. Juan había conocido a Jesús desde la infancia porque eran primos, y si no podemos encontrarles faltas a nuestros familiares, ¿a quién se las podemos encontrar? Realmente, tanto tiempo verse desde la niñez fue suficiente testimonio para Juan de saber que él era algo especial. Con todo y eso, no deja de ser realmente extraordinario que al venir este familiar, Juan le dijese: no tienes necesidad de ser bautizado, ¿por qué vienes a mí? Fíjense lo que le dijo: tú no tienes necesidad de ser bautizado, ¿por qué vienes a mí? No había nada en la vida de Jesús
que le hiciese pensar a Juan que Jesús tenía necesidad de arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Y de pedir perdón por sus pecados. ¿Cuáles? O sea, Juan realmente tenía un testimonio evidente en aquellas vivencias infantiles delante de Jesús. Jesús le dio a Juan una respuesta de lo más asombrosa. Según leemos en Mateo 3:15, dice, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Por qué fue Juan bautizado por Juan? ¿Por qué fue Jesús bautizado por Juan el Bautista? No podemos dedicar mucho tiempo a esto, pero en este breve relato, Marcos parece sugerir 3 cosas que nos ayudarán a responder a esta pregunta. En primer lugar, el hecho de que Jesús fuese bautizado era un acto de identificación, puesto que se estaba identificando con nosotros. Él ocupó nuestro lugar, pero empezó con el bautismo y no con la cruz. Ese fue el primer paso que conduce a esa relación que haría que posteriormente Jesús se hiciese pecado. No era pecador, pero se hizo pecado por nosotros. Es decir, se convierte en lo que somos nosotros. Esta es la primera señal de su intención de hacerlo, y por ello fue bautizado con el bautismo del arrepentimiento y la confesión de pecados, aunque no le era necesario, pero él quería identificarse con nosotros. Pero fue además, como podemos ver en el relato de Marcos, un momento clave. Dice, y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Por cierto, enseguida o de inmediato parece ser la frase favorita de Marcos, pues hace uso de ella repetidamente en su relato. Resulta altamente significativo que en el momento mismo en que Jesús ocupa nuestro lugar, el Padre le concede el don del Espíritu Santo, y no hay mayor don que pueda serle dado por Dios a los hombres y mujeres. Tampoco tenemos mayor necesidad, como personas individuales, que la de recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque es precisamente mediante el Espíritu Santo como el hombre puede vivir como desea hacerlo y como anhela hacerlo, pudiendo vencer el poder del pecado, la culpa y el temor que sentimos en nuestro interior. Por lo tanto, la necesidad primordial, elemental y fundamental que tienen los hombres culpables es la del don del Espíritu Santo, y por ello, cuando Jesús empezó a ocupar nuestro lugar, le fue concedido de inmediato el don del Espíritu Santo. Ha quedado constancia de que Juan el Bautista había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y si esto es cierto en el caso de Juan, cuánto más lo era en el caso de Jesús, que vivió conforme al Espíritu durante los primeros años tranquilos que pasó en Nazaret. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, dice la palabra que se sometió a sus padres, se crió en una carpintería, aprendiendo obviamente el oficio de carpintero, y a pesar de que en esos tiempos no se produjeron acontecimientos notables en su vida y de que su vida fue una vida de lo más común en un pueblecito, no hay la menor duda de que Jesús vivió por el poder del Espíritu en su vida. En los tiempos del Antiguo Testamento se ungía, o sea, se investía a los reyes y a los sacerdotes, derramando aceite sobre sus cabezas, encomendándoles la función y el ministerio al que habrían de servir. Y esa es la imagen de lo que estaba sucediendo en la vida de Jesús. Estaba siendo ungido con poder por Dios mediante la acción del Espíritu Santo. El poder para hacer frente a las exigencias de su ministerio.
al que está a punto de dedicarse. Por eso es por lo que el Espíritu en este sentido está siempre relacionado con la manifestación del poder en una vida. Nuestro Señor fue ungido con poder. Y algunas semanas después, en la sinagoga de Nazaret, Lucas nos dice que Jesús citó un pasaje de Isaías 61 que trataba de ello y se aplicó las palabras a sí mismo. Aparece en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este fue su ministerio a lo largo de los próximos 3 años y medio, y su ministerio público comienza en esos momentos con la unción, con la investidura, lleno de poder del Espíritu Santo. Pero no pensemos en estos acontecimientos como si fuesen algo remoto a nosotros. Por sorprendente que parezca, todas las cosas que le sucedieron a Jesús pueden suceder. Y de hecho debieran sucedernos a nosotros. En eso consiste el punto clave en esta enseñanza. Él estaba ocupando nuestro lugar y por lo tanto lo que le sucedió a él debería pasarnos a nosotros. Por eso es por lo que Jesús, cuando estaba con sus discípulos, después de haber resucitado, les dijo: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, esto es cierto, es preciso que venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Necesitamos recibir el don, el regalo del Espíritu Santo para que tengamos poder para vivir como Dios quiere que lo hagamos. Ese es el poder que describe Jesús. El poder del amor, como es lógico, un amor que puede ser atacado y fustigado, incluso destruido, pero que a pesar de ello puede resucitar, por así decirlo, y salir ganando. Y esa es la clase de amor asombroso que Jesús pone en movimiento. Necesitamos ese poder, pero ese poder que prometió el Señor por medio de su Espíritu Santo es necesario para compartir, para testificar en su nombre. Porque esta predicación viene desde el tercer cielo, es sobrenatural, para compartir la palabra a hombres naturales que necesitan venir a Cristo Jesús y recibir una vida sobrenatural, la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, no cabe duda de que en la actualidad la mayor fuerza existente o necesaria en el mundo es el amor, a pesar de lo cual no es la clase de poder que amenaza, que separa. El amor no destruye, el amor construye. El amor no separa, el amor une, sino que reúne y sana, vaya. Eso es lo que hace el amor. Es rechazado, dejado de lado, muchas veces pisoteado, pero brota una y otra vez, porque el amor es el de Dios a través de nosotros. De modo que la paloma resulta un símbolo de lo más apropiado de la nueva vida, acerca de la cual vino a enseñar nuestro Señor. En el mundo se nos enseña que la vida se vive conforme al principio de la supervivencia de los más fuertes. La filosofía de la vida que defiende el mundo es la de haz lo que sea para llegar a lo más alto, atropella a otros para conseguir lo que quieres. El poder te da todo el derecho y cada hombre debe luchar por sí mismo. Bueno, esto es lo que dice el mundo. Pero Jesús vino para enseñarnos otra manera.
la única que realmente funciona, la humildad que nos lleva a servir con verdadero amor. La virtud que siempre debe intentar tener los cristianos es la de la modestia, la humildad. Jesús dijo, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La humildad hace que se manifieste en nuestra vida todo el poder de Dios, mientras que el orgullo le convierte en nuestro enemigo, haciendo que nos hundamos, derrotándonos de todas las maneras que puede. El tercer aspecto de este bautismo es la señal de garantía para Jesús. Pues se oye una voz del cielo que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Mateo lo dice de una manera un poco diferente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto fue dicho para testimonio a los que estaban contemplando la escena, pero Marcos y Lucas nos informan que la voz dijo, tú eres mi Hijo amado, dirigiéndose personalmente a Jesús. Los que estaban a su alrededor escucharon una voz que decía, este es mi Hijo amado, como el sello de la aprobación de Dios por los 30 años que había pasado en Nazaret. Esos años tranquilos, sin acontecimientos destacados de la vida de Jesús, acerca de los cuales la Escritura guarda silencio. Los hombres se han preguntado, ¿sería posiblemente como los demás hombres, habiendo pecado de la misma manera que nosotros? Tal vez desobedeciese a sus padres, se metiese en peleas, pegando puñetazos aquí o allá, o tal vez hiciese cosas aún peores. No lo sabemos. Pero Dios, el Padre, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo cual es un testimonio de la pureza de esos años. Dios no podía haber dicho tales palabras si hubiese encontrado algo semejante a nosotros en cuanto al pecado. Pero lo que Jesús oyó fue, tú eres mi Hijo amado, dirigiéndose directamente a Él, como para que se sintiese seguro y tranquilo. No debemos de pensar en Jesús como si automáticamente tuviese el poder contra todos los obstáculos, las amenazas y los temores. Era un hombre de carne y hueso. Era Dios hecho carne. Es lo que nos dicen las Escrituras. Esta carne o esta identificación humana e inclusive corporal la recibió de su madre María. Jesús era como nosotros y le asaltaban todas las perniciosas amenazas con las que nos hemos tenido que enfrentar los humanos. Sintió como nosotros y necesitaba que le tratasen como nosotros necesitamos que nos traten. Necesitaba la seguridad de que el Padre reconocía quién era. Los psicólogos nos dicen que si no sabemos quiénes somos, no tendremos serenidad ni confianza en nosotros mismos. Tenemos que saber quiénes somos antes de estar seguros de lo que decimos y lo que hacemos. Y eso es lo que Dios le dio a Jesús, la seguridad de saber que era su Hijo amado. ¿Sabes una cosa? Eso es exactamente lo que nos dice a nosotros. Lo glorioso de este mensaje del Evangelio es que Dios está dispuesto a tratarnos exactamente como trató a Jesús. Y por eso todos nosotros deberíamos decirnos a nosotros mismos cada mañana, esto es lo que me está diciendo mi Padre. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermosas palabras y qué aliento nos da. Nos levanta el ánimo, ¿no es cierto? Nos da gozo saber el concepto que Dios tiene de nosotros. Y eso es lo que nos da el sentido de la seguridad y de nuestra identidad del lugar que ocupamos, lo cual significa que podemos estar tranquilos y no sentirnos amenazados cuando todo se hunde a nuestro alrededor. De ahí viene, no hay ninguna otra fuente. Por eso fue por lo que Jesús pudo empezar su ministerio con ese sentimiento de seguridad en su Padre, de que todo iba bien en su vida. Finalmente les digo, esta escena del bautismo también mostró una gran gloria. Abrirse los cielos. Los cielos se abrieron ampliamente para esto.
La antigua frase griega para esto tiene una fuerte connotación. Tiene la idea de que el cielo fue rasgado en dos. El ser separado, un evento repentino. Se abrieron los cielos. Y el Espíritu que descendía, ¿no? También se le vio al Espíritu que descendía. El Espíritu de Dios estaba presente y en alguna manera su presencia era discernible, era fácilmente de observar. Como paloma, dice Lucas 3:22, lo pone de esta manera. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, o sea, como paloma. De alguna manera el Espíritu estaba presente y descendió sobre Jesús como paloma. Vino una voz de los cielos, también dice esto. Es raro en la Biblia cuando leemos que Dios habla audiblemente desde el cielo, pero esta es una de esas gloriosas ocasiones, porque Jesús oyó y toda aquella gente oyó el nombre, o mejor dicho, la voz de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, contigo estoy agradado. ¿Qué puede ser más glorioso que el que tengas la alabanza y afirmación de Dios, el Padre, de manera pública? Mira, hasta aquí llegué con el mensaje. Pero ahora quiero invitarte de nuevo, como siempre es el cargo que tenemos los creyentes, que nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que ese poder sea el que conquiste tu corazón y sientas el llamado del Espíritu Santo a que vengas a Él y seas salvo, eternamente salvo de toda condenación y limpiado de todo pecado. El poder del Señor es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder está aquí presente, en este momento. Él te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Él está haciéndote un llamado personal a ti y te está diciendo, ven, ven, de una vez por todas. ¿Por qué has de morir? ¿Por qué has de perecer? El Señor lo ha hecho todo para tu bien. Solamente el prejuicio, por causa del orgullo, es lo que produce impedir esta entrega total e incondicional. El Señor te hace una vez más la invitación a que le abras tu corazón para recibir a Jesús, tu Señor y Salvador personal. Recíbelo en tu corazón y díselo con tus propias palabras. Dios, te damos gracias por este mensaje que espero haya llegado al corazón en lo más recóndito de su necesidad. Que puedan entender lo fácil y lo práctico de esto, que no hay ninguna cosa que demande el Señor más que la fe en el Hijo Jesucristo, el único que dio su vida en rescate por todos los pecadores. Ayúdales a creer, vence toda incredulidad y haz que los cielos se abran para ellos y puedan gozarse tu persona delante de los santos ángeles del cielo, a fin de que seamos alentados una vez más a seguir adelante hasta el día en que tú lo desees. Yo te pido que tomes en este momento, Señor, en serio, como siempre lo haces, la petición de cada uno de los que están en este momento orando a ti. Simplemente diciéndote, Señor, yo reconozco mi pecado. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de todo esto que estás ofreciéndome. Lo entiendo, pero tu misericordia me ha alcanzado y yo no me quiero perder esta oportunidad. Me entrego a ti, Señor, totalmente, a fin de que tú tomes el control de mi vida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, es algo muy sencillo, muy simple. Solamente el orgullo pone obstáculos para algo tan simple como esto. Un mínimo momento de fe y una eternidad de bendiciones. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.